Más comunidad, menos ansiedad. Con Silvia Araya. El tema de hoy es la práctica espiritual y traje este tema porque no solo es uno de los principios más importantes del trabajo que hacemos, sino también es como un ancla, una herramienta, un camino muy importante que yo en lo personal he visto en mi vida cómo me ha ayudado y cómo eh, ¿cuál es la palabra que quiero usar? Cómo me ha acompañado, eso es, cómo me ha acompañado en mi camino personal, en mi camino de ansiedad y de ataques de pánico. Tal vez algunos de ustedes saben que hace muchos años yo vivía con ataques de pánico al punto de que me era muy difícil eh, utilizar transporte público, salir de mi casa, bueno, todo el asunto. No voy a entrar ahí, pero sí voy a comentarles que toda esa experiencia para mí me hizo reencontrarme otra vez con mi parte espiritual. Y digo reencontrarme porque en realidad yo no crecí en una familia muy religiosa, pero sí abierta en la parte espiritual. O sea que, por ejemplo, mi mamá era una persona que nos hablaba siempre de todo en general, no solo de Dios, sino también de energía, vibración, de ángeles, de diferentes maneras en que podemos ver o ponerle nombre a algo más grande que nosotros, a un poder o una fuerza más grande que nosotros. Entonces yo tuve la, la dicha, la fortuna de que mi mamá era abierta en ese sentido y nos inculcó a mí y a mi hermana esa visión del mundo, esa semillita, tal vez lo voy a poner así. Porque después pasan los años, yo estoy en la adolescencia, luego en mi adultez temprana, entro a la universidad y todo eso como que yo se me olvida. Y inclusive yo digo, ay, qué ridículo esas cosas de la espiritualidad, de Dios y los ángeles y todas esas cosas, como que no, no, no. Y toda mi vida iba muy bien además, entonces yo, ¿para qué? Yo no necesitaba nada de eso. Y luego vienen mis ataques de pánico, viene la ansiedad. ¿Y qué es lo primero que estoy haciendo? En una de esas crisis, yo estoy en el piso, así de rodillas, diciendo, Dios, ayúdame, por favor. Como que me salió del alma. Como que en ese momento yo creo que la naturaleza humana es clamar. No necesariamente tiene que ser a Dios, puede ser a otra cosa, pero como que sale automático. Eh, Hay algo en nosotros y nosotras, creo yo, que busca una conexión con algo más grande, con algo, con una fuerza, con algo que nos sostenga. Entonces, en ese momento yo decidí volver a retomar mi camino espiritual. Una de las primeras cosas que hice fue meditación budista. Encontré un grupo que era gratuito. En ese momento yo no tenía mucho dinero, entonces me caía muy bien que fuera un grupo gratuito. Se reunían todos los lunes y era en la casa de alguien, en un espacio muy pequeño, muy íntimo, que en ese momento también me funcionaba bien porque me daba, como les decía, me daba ansiedad social, grupos muy grandes o tener que ir a un lugar muy grande. Am, y eso me ayudó muchísimo a ir creciendo, a ir nutriendo esa parte de mí que estaba ahí guardadita, tapada, pero que ya tenía que salir, ya estaba lista para salir a la luz. Entonces comencé a hacer meditación budista y ahí estuve por unos 3 años. Después empecé a explorar un poco de hinduismo. Años después, también yo me certifiqué como profesora de yoga eh, con una especialidad en trauma.
Entonces también ahí tuve la oportunidad de explorar todos los textos hinduistas y de ese tipo. Me gusta mucho leer, entonces también empecé a leer libros de diferentes tradiciones. En realidad no estoy casada con alguna en particular, como les decía. Para mí tiene que ver más con las enseñanzas. Y parte también de lo que yo me he dado cuenta es que en esencia todas hablan como de lo mismo, pero con diferentes palabras. Eh, en los valores, la parte de la fe, inclusive, casi en todas las tradiciones se maneja. Y cuando yo digo la fe, no es la fe católica como muchos de nosotros crecimos en un país católico y así nos enseñaron, sino más como la fe en el sentido de creer en lo que no se ve, tener esa certeza o esa convicción de que las cosas van a estar bien, aunque no parezcan, aunque yo no lo pueda ver en este momento. Y eso me ayudó muchísimo en los ataques de pánico y la ansiedad, porque si alguno o alguna de ustedes ha pasado por eso, saben que es sumamente difícil, incómodo. No hay palabras en realidad para describirlo. Y es necesario tener esa fe, esa convicción, esa creencia de que vamos a salir de eso, de que las cosas van a estar bien, de que yo voy a estar bien. Aunque en este momento me estoy sintiendo muy mal y pareciera como que me voy a morir, pero tener de verdad esa convicción fuerte, fuerte. Y como les decía, no tiene que ser a Dios, puede ser al universo, a la vida, a, no sé, como ustedes le quieran llamar, el cosmos, a la diosa, a, no sé, como ustedes lo quieran ver, a su yo superior, no sé. Y es muy curioso porque el camino espiritual, así como yo lo veo, evoluciona, cambia, crece a través de los años. Me he movido en diferentes direcciones, me he encontrado diferentes maestros espirituales que me han guiado durante ciertos periodos de mi vida. Y lo más importante que me he dado cuenta, especialmente en estos últimos años, y ya les voy a contar por qué, es que la práctica espiritual se debe hacer especialmente cuando estamos bien. Y yo sé que eso suena raro, porque normalmente, como les decía, nos movemos a clamar, nos movemos al ayúdame por favor cuando estamos mal. Y ahí es cuando nos volvemos espirituales, cuando las cosas están mal, es cuando vamos y volteamos la mirada a Dios. Pero en realidad, en esos momentos, que es cuando más lo necesitamos, en realidad lo que nos va a sostener es la práctica. No es en ese momento clamar, aunque ayuda. Pero si yo tengo una práctica diaria, ojalá, cualquiera que sea, si yo tengo una práctica diaria, ese músculo me va a sostener en los momentos difíciles. Así lo veo yo, es como un músculo, es como ir al gimnasio. Yo no puedo pretender que cuando yo me siento mal, entonces ese día la fuerza va a salir de mí, aunque pasa. Voy a decir que sí, hay milagros, sucede, pero como que la fuerza va a llegar a mí en ese momento y yo voy a poder levantar un carro. Creo que es mejor si yo entreno todos los días y voy desarrollando los brazos hasta que cuando llega el momento, si llega el momento en que tengo que levantar un carro, lo puedo levantar. Entonces yo veo la fe mucho como eso, como levantar pesas de fe o la práctica espiritual es como de todos los días, todos los días. Y cuando llegan los momentos difíciles, ustedes van a notar que ya no les afecta tanto, que pasa más rápido, que antes tal vez me hubiera afectado, me hubiera preocupado más o me hubiera, no sé, me hubiera estado días mal por una situación. Y gracias a la práctica espiritual, como que ese tiempo se acorta o es más suave. Y les voy a poner un ejemplo de la vida real mío. Pues yo llevo muchos años, como les decía, en ciertas prácticas
espirituales, que ahora les voy a dar un ejemplo de cuáles son. Y hace más o menos 2 años mi esposo tuvo un problema y entonces fueron momentos de un problema de salud, pero fueron momentos de mucho susto porque no sabíamos qué era. Entonces, en esos días teníamos que estar yendo al hospital, yendo a emergencias, corra, ¿verdad? Y no sabían qué era y nos devolvían. Y después en la madrugada otra vez le volvía a pasar, entonces había que ir otra vez a emergencias y de nuevo estar ahí y qué va a pasar y bueno. Y yo me di cuenta de que en esos momentos, cuando íbamos de camino al hospital y yo tenía que ser la que iba manejando, yo automáticamente empezaba a respirar despacio y empezaba a tener un ritmo en mi respiración y yo misma como que tenía este instinto de calmarme a través de la respiración. Yo hoy me doy cuenta de que pude haberme puesto muchísimo peor y me pude haber desesperado y me pude haber puesto, aunque fue muy estresante la situación, yo reconozco que en otro momento de mi vida me hubiera afectado mucho más. Y creo que la razón de que no fuera así tiene que ver con mi práctica espiritual. Es como que en ese momento hizo así, plic, y se activó. Yo no tuve que pensarlo, no fue como que yo dije, voy a respirar profundo para relajarme. Yo no dije eso. Automáticamente entró la respiración, porque yo practico mucho eso. Además de que entró la parte de la fe de, ok, vamos a ver qué pasa, confiar en que todo va a estar bien, que en este momento no sabemos la respuesta, pero que va a llegar y él va a estar bien. Y así fue. Al final lo operaron y todo salió bien. Pero creo que eso es uno de los ejemplos para mí más tangibles de cómo todo el trabajo que yo he hecho por años en ese momento se activó y me sostuvo y me abrazó, me acompañó durante ese proceso difícil. Entonces, precisamente esa es la forma en la que yo veo la práctica espiritual. Si yo la trabajo todos los días, es como un colchón que yo voy desarrollando para que me sostenga todos los días, pero especialmente en los momentos difíciles. Volviendo a los ejemplos de las prácticas espirituales, la idea es que ustedes escojan lo que ustedes quieran, lo que ustedes les siente mejor, lo que a ustedes les haga más efecto. Yo en lo personal trabajo mucho el centrarme y eso es que a veces estoy en medio del día, en carreras, haciendo mil cosas y cuando me doy cuenta que estoy muy estresada, yo simplemente me detengo, cierro los ojos y tomo una respiración. Y cuando siento que mi cuerpo vuelve a su estado natural, continúo. Pero yo soy consciente de tratar de hacer esas pausas durante el día. Y a veces ni siquiera cerrar los ojos. A veces yo veo por la ventana porque tengo unos arbolitos aquí afuera y eso me calma mucho. Entonces a veces es nada más volver a ver los árboles, la naturaleza y centrarme y respirar. A veces es caminar. También eso me ayuda mucho. Es parte de una práctica espiritual. De verdad no se imaginen que tiene que ser ir a una iglesia o rezar o que, o sea, no piensen en práctica espiritual de una forma institucional religiosa, como nos han enseñado. Puede ser simplemente estar con la naturaleza. Eso puede ser una práctica espiritual. Para mí nadar también es una práctica espiritual, porque me tiene en el aquí y el ahora y me relaja muchísimo y estoy en contacto con el agua y estoy como en otro mundo. También puede ser estar con mi perrito, eso también puede ser una práctica espiritual, o cantar, o tocar un instrumento, o tejer, o pintar. Todas esas cosas pueden ser prácticas espirituales. Porque espiritual, como les decía, no es aunque también eso es una práctica espiritual, meditar y hacer ese tipo de cosas,
En realidad nosotros ya somos seres espirituales, no tenemos que hacer nada para llegar a ser o para convertirnos en seres espirituales, es simplemente conectar con eso. Entonces, la idea es que ustedes busquen, exploren, traten diferentes técnicas o diferentes maneras en que puedan desarrollar su práctica espiritual y no se sientan mal en que a veces empezamos una cosa y es como, sí, sí, empecé 3 días a meditar y ya el cuarto ya no, ya se me olvidó, ya me dio pereza. Eso pasa también. Como les decía, el camino de la práctica espiritual es un proceso y yo creo que nunca termina. Creo que es algo que siempre está en cambio, en evolución y es importante verlo de esa manera. No tienen que meditar todos los días para poder tener una práctica espiritual. A veces hay días de no hacer nada y eso también es una práctica espiritual. Entonces, espero que esto les ayude un poco y les aclare a qué me refiero yo muchas veces cuando hablo de una práctica espiritual y de cómo nos ayuda especialmente en el trabajo y en los momentos difíciles.